48 años después, ¿era peruano o era de la URSS? Este incidente naval ocurrió el 10 de septiembre de 1976 en las costas de Chile y nunca ha sido aclarado del todo. Con el tiempo, tripulantes de los buques de la escuadra, ya jubilados, han contado los hechos que jamás se dieron a conocer a la opinión pública, según su propia experiencia. Lo que yo vi fue calificado por la Armada como, la escuadra realiza ejercicios a lo largo del litoral durante todo el año. Con el paso de los días, se comenzó a bromear con la historia de un submarino fantasma que se habría paseado por la bahía de Valparaíso. El presente video es una recopilación de hechos, encontrados en internet, o de libros que he leído sobre del incidente y de lo que recuerdo haber visto ese día 10 de septiembre de 1976, desde la Avenida Perú. La recopilación de hechos publicados, en ningún caso es mi postura personal, y menos la definitiva de los hechos acontecidos, ese día de septiembre de 1976. ¿Qué pudo ser? Al no haber una versión oficial, lo que existe es una historia llena de rumores, especulaciones, algunas con información de dudosa veracidad, también otras informaciones con certezas y datos incuestionables. El excomandante en jefe de la Armada de Chile, almirante don Jorge Patricio Arancibia Reyes, afirmó que posterior a estos hechos el contacto se perdió y es ahí donde entraron las suposiciones y la mitología, pero que el alto mando estudió el hecho, porque las características del eco que había eran de muy buena calidad. Pero informaciones de inteligencia señalaron que en esa fecha los submarinos peruanos estaban en sus bases o en ejercicios, pero volvieron oportunamente a sus bases, es por ello que han originado muchas preguntas, y o comentarios como, ¿presunto submarino hundido frente a Valparaíso en 1976? ¿Supuesto submarino espía hundido en las costas de Valparaíso? ¿Hundimiento del submarino nuclear estadounidense Gato, como parte de los ejercicios militares de la Operación UNITAS? ¿Un submarino peruano? ¿Un submarino soviético con ocupantes peruanos? ¿Destruyó la Armada un submarino peruano frente a Viña del Mar? ¿Qué pruebas hay de que los restos de uno de ellos están hundidos frente a la costa de Valparaíso? ¿Por qué se ha guardado esta información por tanto tiempo? En algunos casos hay elementos para apoyar estas hipótesis, en otros casos son las fuentes orales, o de oídas y en otros casos carecen de toda realidad y son meras especulaciones. Los diarios de la época solo suponían lo que ocurría, incluso uno lo publicó como un hecho real, hundimiento del submarino nuclear estadounidense Gato, como parte de los ejercicios militares de la Operación UNITAS. Como la afirmación de que, en Lima, donde se comunica el fallecimiento de algunos miembros de la Armada peruana para esa fecha. O el papel que juega en esta historia el mercante Aptao en costas chilenas en septiembre del 76. Entre paréntesis en otras publicaciones dicen que es el mercante peruano Rímac. Como el supuesto descenso, en 1983, de dos buzos especialistas de la Armada de Chile, con la misión de fotografiar los restos de una nave hundida y cubrirla con mallas metálicas. Trabajo que habría sido efectuado por los remolcadores Aldea y Yelcho, y que hoy se podría leer en la carta de navegación del sector, que está prohibida la pesca y el fondeo de cualquier nave, zona de ejercicios navales. Según yo entiendo, si fuera verdadero, lo que aparecería en la carta de navegación sería pólvora y explosivos al lado de un ancla. ¿Qué cuenta la literatura? Hay algunos libros que hacen mención a este incidente y otros dedicados por completo a este tema. Según el libro, Historia de la Marina de Chile, del autor Carlos López Urrutia. El supuesto submarino se había escapado sin duda, pues no aparecieron indicios, ni huellas de petróleo de haber sido hundido o averiado. Se sospechaba que el submarino en cuestión era peruano, pero existen pruebas suficientes para pensar que no era así. Se ha descartado también la posible nacionalidad argentina del sumergible. Si tal submarino existió, la mejor posibilidad es que haya sido soviético. El libro, La Armada de Chile, desde la Alborada hasta el final del siglo XX, tomo quinto, de Carlos Tromben Corbalán, editado en el 2001, en la página 1518 dice. A contar del 10 de septiembre de 1976 algunas unidades de la escuadra protagonizaron una interesante experiencia. Cuando zarpaban a ejercicios previos a la Operación UNITAS, el destructor Portales tuvo un contacto en su sonar de posible submarino a la salida de la bahía de Valparaíso. Se iniciaron sucesivos ataques por intermedio de esa unidad y los destructores Centeno, Cochrane y Serrano con la colaboración de un avión C-95 de la Aviación Naval y un U-16B de la Fuerza Aérea, mientras se redesplegaban las fragatas a Talcahuano y se difería la recalada del buque Escuela Esmeralda. Recuerden este último punto, porque viene un relato posterior, de un guardiamarina de la época, a bordo del buque Escuela Esmeralda. Según el libro, Agosto 25, de Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exgeneral y jefe de la DINA.
En uno de sus capítulos menciona que en los 70, estando la escuadra chilena calentando calderas en Valparaíso para participar en la Operación Unitas con unidades de la Marina de Estados Unidos, se detectó de casualidad la presencia cercana de 2 submarinos. Luego de verificar que dichas unidades no eran propias y que tampoco se trataba del USN Gato, el señuelo del ejercicio, se ordenó atacar los objetivos. Perú era gobernado por el general Juan Velasco Alvarado, quien fue presidente del Perú entre el 3 de octubre de 1968 y el 29 de agosto de 1975. Gran aliado de Rusia, y se rearmaba con aviones, tanques y misiles de origen soviético. Teorías conspirativas. A. Submarinos soviéticos, ex-URSS. Y el almirante Jorge Patricio Arancibia Reyes afirmó que el contacto podría haber sido un submarino nuclear ruso dado que en los tiempos de la Guerra Fría siempre Estados Unidos y la URSS se espiaban sus maniobras militares. Por la velocidad de las naves nucleares, habría impedido una persecución efectiva, pero eso él mismo lo puso en tela de juicio ya que no se hallaron existencias de este o algún rastro posteriormente. 2. Otra tesis afirma que a la bahía entraron 2 submarinos. Uno relativamente más grande y rápido que otro, que según testimonios alcanzó a huir de la bahía, sin embargo, existiría un segundo submarino, este más pequeño y lento. 3. Una versión más detallada, es posible escucharla, en la grabación efectuada por el comandante Sepúlveda, a su hijo, quien asegura que no era uno, sino 2 submarinos, para abreviar, uno se arrancó en dirección noreste y el otro seguía adentro de la bahía. Vinieron aviones de Quintero y también tuvieron contacto. B. Los submarinos peruanos. ¿Se cambiaban de nombre? En junio de 1974, Estados Unidos traspasó a la Marina del Perú 3 submarinos oceánicos que habían sido construidos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en 1944. De los 3 submarinos, 2 fueron modernizados en el año 1951, a la clase Guppy-1A, el otro seguía siendo de la clase Tench original. De estos 3 submarinos, 2 debían quedar operativos. A. El Sea Poacher fue rebautizado como Pabellón de Pica primero y luego como La Pedrera, y se incorporó a la Armada Peruana en noviembre de 1975. B. El Atule recibió el nombre de Pacocha, se incorporó a la Armada Peruana en julio de 1975. C. El tercero, submarino USS Tench, SS-417, sería destinado para ser usado como repuestos, en términos marinos canibalizados. En una publicación la Marina de Guerra del Perú, MGP, por sus siglas, indica lo siguiente sobre el tercer submarino. 1. Uno de los 31 submarinos denominados clase Tench, el SS-417, fue vendido al Perú el 16 de septiembre de 1976 para ser canibalizado. 2. La MGP nunca le asignó un nombre y una numeración al SS-417, ya que solamente fue adquirido para piezas de repuestos para los BAP Pacocha, SS-48, y BAP La Pedrera, SS-49, adquiridos 2 años antes. 3. La Armada Peruana siempre le llamó por su nombre original Tench, o ex-Tench. Es decir, al producirse los supuestos hechos bélicos, los 2 submarinos estaban recién llegados al Perú. Comentario del autor del vídeo. El SS-417 clase Tench podría haber sido usado su casco para figurar en puerto. El general Francisco Morales Bermúdez, reconocido antichileno, fue presidente del Perú desde el 29 de agosto de 1975 hasta el 28 de julio de 1980. Su mandato se dio en el marco de una dictadura militar, el cual preparaba un ataque a Chile, con motivo del centenario del inicio de la Guerra del Pacífico, para recuperar los territorios que habían sido conquistados por Chile. La idea del Perú era recuperar hasta Iquique. 1. El libro, Historia de la Marina de Chile, del decano y profesor del Humanities Department del Menlo College, Arteron, California, Carlos López, ha publicado que, durante la crisis con Chile, cuando un submarino peruano no estaba en condiciones de navegar, otro similar cambiaba de nombre en cada zarpe para confundir a la ciudadanía y principalmente a nuestro país, mostrando así un mayor número de ellos operativos, por lo que era muy difícil establecer si uno de ellos faltaba. El 26 de agosto de 1988, el Pacocha naufragó después de chocar, con un pesquero japonés, frente al Callao. Perú informó que se trataba del Exatule, pero los norteamericanos, después del salvamento, insistieron que se trataba del Sea Poacher. Esta situación parece confirmar los cambios de nombre que se hacían entre estos buques, tal vez para ocultar la pérdida de uno de ellos, pero lo más claro es que la Pedrera no volvió a navegar después del accidente de su gemelo.
2. En el libro, Agosto 25, de Manuel Contreras Valdebenito, se menciona que uno de los submarinos fue identificado como nuclear, aparentemente soviético, y el otro de tipo convencional. El primero huyó rápidamente hacia el oeste, mientras el segundo siguió rumbo norte paralelo a la costa, siendo atacado con cargas de profundidad. Se confirmó su hundimiento con toda la tripulación en un estero cercano a Viña del Mar. Según el autor, el submarino era peruano, pero nunca las autoridades peruanas ni chilenas hablaron al respecto. El autor indica que la revista Llanes, en su balance anual reportó BAP Rímac perdido. Notas. 1. BAP Rímac no existe oficialmente en el historial de la Marina de Guerra del Perú como nombre de submarino. 2. En los años 70 y años 80 los submarinos de la MGP llevaban el numeral pintado en vela del buque, y no su nombre. 3. Desde ese momento la duda quedó sembrada sobre la disponibilidad del numeral 47 del listado de MGP de ese entonces. 4. ¿Qué submarino peruano utilizó el numeral SS-47? 5. ¿Quién confirmó el hundimiento? BAP significa Buque Armada del Perú. C. Mercante peruano en Puerto de Valparaíso, Aptao o Rímac. Varias fuentes informan que se habría producido el ingreso a la bahía de Valparaíso de un mercante peruano. En algunas publicaciones lo indican como el Aptao, según otras publicaciones sería Rímac. Los relatos indican que, bajo la quilla del buque mercante peruano, habría venido navegando un submarino peruano, de la clase Balao, de construcción estadounidense, de la Segunda Guerra Mundial, igual a los submarinos chilenos. Este mercante ingresó al puerto y atracó al sitio 3 de los recintos portuarios. El submarino se habría posado en el fondo arenoso, al frente de la Universidad Santa María. El supuesto plan habría sido desembarcar en la noche comandos, filmar y fotografiar las instalaciones estratégicas de la Armada y de las áreas petroleras de las salinas. Otro submarino, supuestamente de origen soviético, se habría posado en el fondo arenoso al frente de Renaca, y habría huido aparentemente averiado ya que se habrían observado restos que afloraron a la superficie, según las diferentes publicaciones, versiones no confirmadas oficialmente por ningún país. Notas del autor del vídeo. 1. En algunas de las publicaciones se indican que posteriormente el mercante estuvo a la gira, en el puerto de Valparaíso por un par de meses. 2. Según Wikicharlie, indica que el segundo submarino habría sido averiado a la altura de Renaca, y otro documento menciona que a la altura de Coquimbo, habría sido hundido. Décadas después, el comandante en jefe de la Armada de Chile, el almirante Rodolfo Codina Díaz, negó la existencia de cualquier nave espía o enemiga en aquella ocasión, declarando lo siguiente: si hubiera sido un submarino, bajo mi punto de vista, habría sido dañado y salido restos náufragos a la superficie. Con el tiempo, el mito ha ido dando paso a la existencia de un submarino. Ello lo corroboran las diferentes versiones de que lo que realmente fue detectado. Los especialistas en el radar y sonar del destructor Portales comunicaron a las 10:03 al puente un eco metálico de proporciones. Era el 10 de septiembre de 1976. Una vibración, la que hacía presumir la existencia de un submarino en las cercanías. A modo de información general, el radar envía ondas electromagnéticas, mientras que el sonar transmite ondas acústicas entre paréntesis impulsos sonoros. Los protagonistas que han hablado o escrito sobre el tema lo dan por hecho que era un submarino. Pero, hay muchos otros que aún permanecen en el anonimato y, de seguro, que más de uno de ellos nos podría ayudar a clarificar lo realmente sucedido. 1. Cabo Artillero Anónimo. Un cabo segundo, que no quiso revelar su nombre, de la sección de mecánica y artillería del destructor Serrano, contó. Tiempo después, al zarpar, los sonares detectan un submarino, se le ordenó al resto de la escuadra salir del puerto. También explicó que, de nuestro buque se lanzaron bombas de profundidad y se barrió el sector muchas veces. Mientras, en la costa se acordonaba el sector con la infantería de marina y las escuelas de especialidades. 2. Capitán de navío Juan Francisco Vargas Sáez. El excomandante del Centeno, Juan Francisco Vargas Sáez, ha declarado lo siguiente: mi versión hoy es la que entregue la Armada de Chile. No debo dar opiniones a título personal. 4. Contraalmirante Víctor Larenas Quijada. Otro involucrado en los hechos es el excomandante del destructor Serrano, contraalmirante Víctor Larenas Quijada, quien no recuerda mucho. Agregó que estuvimos como 2 días, se hicieron procedimientos antisubmarinos, se hicieron rebúsquedas. Pero no se encontró nada. Comentario del autor del vídeo: el no recordar, más lo asoció al cumplir con un oficio que habría ordenado el almirante don José Toribio Merino Castro, al general de la Armada, sobre no hablar más del tema. 5. Almirante de la Marina de Guerra Peruana, Jorge Ampuero Trabuco. El señor comandante en jefe de la Marina de Guerra Peruana, Jorge Ampuero Trabuco, el año 2006 declaró: es absolutamente falso, porque nuestro patrimonio lo conocemos. Pero si hubiera sido hundido un submarino peruano por parte de Chile, se hubiera sabido a nivel internacional.
Nuevos relatos. Los relatos mencionados más arriba, estimados telespectadores, ustedes los pueden encontrar en diferentes publicaciones de la web. Lo que veremos ahora son relatos exclusivos, escritos en algunos libros o de oficiales y suboficiales que estuvieron ahí. Mi amigo y panelista de este canal Ernesto Paredes, nos cuenta sobre este caso en que a él le correspondió participar. Tal como lo habíamos conversado en una oportunidad, me está solicitando de que pudiese conversar algo acerca de lo que se vivió en una fecha bien importante hace ya varios años atrás. Como nuestro canal, lo sucedió un día viernes 10 de septiembre de 1976. Te voy a contar de que el día amanecía como de costumbre, previo a la primavera. Pero, ¿qué sucedió el día 10 de septiembre de 1976? Yo te voy a narrar lo que viví personalmente. Como tripulante de la fragata Almirante Condel, ese día me encontraba de guardia. Habíamos izado a las 0800 nuestro pabellón nacional en el palo mayor de proa. El asta de popa se había rebatido como parte del procedimiento normal antes de un zarpe. Además, pronto se recibiría el helicóptero que acostumbraba a embarcarse antes de nuestro zarpe y estábamos haciendo ese protocolo de zarpe. Ya había zarpado más temprano de lo habitual el destructor Portales. Cosa curiosa, se tomaba como procedimiento que antes del zarpe de las unidades de la escuadra zarpara un destructor antisubmarino para comenzar el rastreo y protección de la bahía, emitiendo con sus sonares en forma activa y así poder evitar cualquier obstáculo submarino que impidiese el zarpe y el desplazamiento normal de la flota a la salida de la bahía. Esto se hacía habitualmente cada vez que nosotros zarpábamos del puerto. Y no solamente del puerto de Valparaíso, sino que también en otros puertos cuando llegábamos, ya sea de visita o por ejercicio programado durante el periodo de nuestra escuadra.